Hola a todos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la sentencia, que sería su definición, los requisitos que debe contener la sentencia según el Código Orgánico Procesal Penal y los tipos de sentencia y su pronunciamiento en los tribunales. La sentencia es la decisión definitiva del Estado a través de su órgano jurisdiccional para que la voluntad de la ley se declare. Es esa decisión, cuando una persona admite los hechos o cuando una persona es declarada culpable o inocente o hay un sobreseimiento, esa es la decisión dictada por ese tribunal. Para Couter es el hecho resultante de la actividad del hombre, como lo es de administrar justicia. El artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla sobre la sentencia. Cerrado el debate, el juez se retirará de la sala a elaborar la sentencia y convocará a las partes para el mismo día, a fin de imponerlos del contenido de esta o del dispositivo del fallo en caso del supuesto establecido en la primera parte del artículo 347 de este código. Entonces se cierra el debate, puede ser en la audiencia oral y pública o en un juicio oral y público. Se cierra el debate, el juez se retira de la sala y elabora la sentencia y posteriormente regresa e impone del contenido de esta en caso de que vaya a imponerlo, sino del dispositivo del fallo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 347. Esa sentencia dictada por ese tribunal debe ser congruente con la acusación presentada por la Fiscalía del Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía del Ministerio Público presenta un acto conclusivo en contra de un ciudadano, de X ciudadano, pongamos por ejemplo, de un homicidio intencional previsto en el artículo 405 del Código Penal, que nos da una penalidad de 12 a 18 años, que la sumatoria serían 30 años y la media serían 15. Entonces, el fiscal del Ministerio Público presenta ese acto conclusivo por ese delito, el tribunal no puede acusar o condenar a ese ciudadano por un delito distinto si antes no lo he advertido del cambio de calificación. Entonces se da esa circunstancia de que el tribunal no lo puede condenar por otro delito, tampoco lo puede condenar por una pena más alta de la que está prevista en la ley. Les traigo el ejemplo de ese homicidio, pero puede ser otro tipo de delito, para que entiendan la congruencia que tiene que haber entre ese acto conclusivo, que sería la acusación presentada por el fiscal, y la sentencia dictada. ¿Puede dictarla por otro tipo de delito? Claro que sí, pero tiene que advertir de ese cambio de calificación cuando el juez se aparta de esa calificación jurídica que fue dada tanto en la acusación o en la apertura a juicio. También puede condenar o absolver a ese ciudadano por ese delito nuevo que le está cambiando la calificación. Nos dice que en la sentencia condenatoria el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad. En cuanto a las penas más graves, se tomará en cuenta lo que serían esas circunstancias agravantes. Pero el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura a juicio si previamente no fue advertido, como le ordena el artículo 333 de este código, por el juez sobre la modificación posible de la calificación jurídica. Es decir, que el ciudadano tiene que ser advertido, tiene que decirle a ese ciudadano, mire, va a haber un cambio de calificación, usted están acusando por el delito de homicidio intencional, pero no es por ese homicidio, sino pongamos que por un homicidio preterintencional, entonces ya hay un cambio de calificación, pero se le debe advertir a ese ciudadano.
Caso contrario, le estaríamos violando el derecho que tiene ese ciudadano. El artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal nos dice los requisitos que debe contener esa sentencia. Ya tenemos la sentencia, entonces hay unos requisitos sine qua non que debe tener esa sentencia dictada por ese tribunal. En primer lugar, debe tener la mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Ese como primer punto. Como segundo punto, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio. Tercer punto, la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho, conjuntamente con el numeral anterior, forman lo que en doctrina se llama la motivación de la sentencia. Como quinto punto, tenemos la decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado, especificándose en este caso con claridad las sanciones que se le impongan, que sería la parte dispositiva del fallo. Y por último, tenemos la firma del juez que dictó la sentencia. Entonces tenemos que los requisitos de la sentencia es la mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del acusado, los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Como segundo punto, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio. Como tercero, la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditado. Como cuarto, la exposición concisa de su fundamento de hecho y de derecho. Como quinto, la decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado. Y como último, la firma del juez que dictó la sentencia. Si yo le pregunto cuáles son los requisitos de la sentencia, usted no me va a empezar con la firma del juez. Tiene que ir en ese orden como aparece en el Código Orgánico Procesal Penal. Y también que tiene que ser como aparece en el Código Orgánico Procesal Penal, no como aparece en el Código de Procedimiento Civil. Recordemos que estamos en el área penal. El artículo 347 nos dice ese pronunciamiento de la sentencia. Ya fue dictada. Entonces la sentencia se redactará siempre en nombre de la República. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia después de ser convocadas verbalmente todas las partes para que concurrieran al debate y el texto será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a las partes que la requieran. Concluido el debate, la sentencia se debe dictar el mismo día. Cuando la complejidad del asunto, lo avanzado de la hora, torne necesario diferir la redacción de la sentencia en la sala, se leerá tan solo su parte dispositiva y el juez pondrá sintéticamente los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión. Eso es lo que decía anteriormente, que de acuerdo a lo que dijera el artículo 347. La publicación de la sentencia se llevará a cabo a más tardar dentro de los 10 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. El término para interponer el recurso de apelación será computado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 445 de este código. Ahora bien, tenemos dos tipos de sentencia, una sentencia absolutoria y una sentencia condenatoria. El artículo 348 nos dice que la sentencia absolutoria ordenará la libertad del absuelto, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y, de ser el caso, fijará las costas. Es decir, ese ciudadano fue absuelto y debería salir en libertad de la sala de audiencia. La libertad del absuelto se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se cumplirá directamente de la sala de audiencia, para lo cual el tribunal cursará orden escrita. En este caso, el tribunal
ordenará la libertad, en caso de que ese ciudadano esté detenido, la libertad de ese ciudadano desde la misma sala si es absuelto. El artículo 349 nos habla sobre esa sentencia condenatoria. Ese ciudadano fue declarado culpable. Ahora, ¿qué pasa con esa sentencia? La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que corresponda y, de ser procedente, las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Es decir, ese ciudadano fue declarado culpable, el tribunal dictará y dejará constancia de cuál será la pena que será sancionado ese ciudadano. En las penas o medidas de seguridad, fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza. Fijará el plazo dentro del cual se deberá pagar la multa, si fuere procedente, y decidirá sobre las costas, si fuera el caso, y la entrega de objetos ocupados a quien el tribunal considere con mejor derecho a poseerlo, sin perjuicio de los reclamos que correspondan. Entonces, como vemos, el artículo 349 nos habla sobre esa sentencia condenatoria. Cuando esa misma sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre su falsedad, con indicación del tribunal, del proceso en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento. Este es en caso de que se establezca la falsedad de un documento. Ahora bien, ¿qué pasa con ese ciudadano si estaba en libertad y es condenado? Si fuera condenado a una pena privativa de libertad mayor de 5 años, el juez decretará su inmediata detención, la cual será efectiva en la misma sala de audiencia, sin perjuicio del ejercicio de los recursos previstos en el Código. Es decir, ese ciudadano estaba en libertad, fue declarado culpable, el delito por el cual fue declarado culpable merece una pena privativa de libertad mayor de 5 años, el tribunal ordena la detención de ese ciudadano en la misma sala. Pero ¿qué pasa cuando la pena es menor a esos 5 años? Cuando ese ciudadano fuere condenado a una pena menor a la mencionada, el fiscal del Ministerio Público o el querellante podrán solicitar motivadamente al juez la detención de ese ciudadano y será facultativo de ese juez si ese ciudadano es detenido o no cuando esa penalidad es menor a 5 años. Entonces, como vemos en esta oportunidad, estamos hablando de lo que es esa sentencia, esa decisión dictada por el órgano jurisdiccional, la cual puede ser condenatoria y absolutoria. También hablamos en esta oportunidad de la congruencia que debe haber entre esa sentencia y la acusación o ese acto conclusivo dictado por la Fiscalía del Ministerio Público y que debe haber congruencia también entre el auto de apertura a juicio. Y ese ciudadano no puede ser condenado por un delito distinto al que fue acusado, no sin antes haberle advertido de un cambio de calificación. También hablamos sobre los requisitos que debe contener esa sentencia y por último sobre lo que contiene el Código Orgánico Procesal Penal, sobre lo que sería la sentencia condenatoria y la sentencia absolutoria. Eso es todo lo que les traigo en esta oportunidad. No sin antes decirle que cualquier duda que tengan la pueden consultar por el chat que tenemos abierto en el grupo o también en el foro de dudas de su aula virtual. Nos vemos y oímos en otra oportunidad. Gracias a todos.